de Dios para provecho espiritual de cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a hablar del tema general, la oración. Usted sabe que la oración es una plática con Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay un autor que se llamaba, ya no existe, Lil L. Abner, y fue una popular tira cómica de los años 30 del señor llamado Al Cap. Y nos llama la atención porque entre sus caracteres y situaciones especiales, y entre las citas que más a menudo se usaban, estaba la siguiente: es más lo que confunde que lo que divierte. Bueno, esta frase se aplica realmente a la oración, y se usa en esta serie para introducir algunas ideas que pretenden invitar a la reflexión al tratar con el asunto de la oración. En cada lección, en la sección titulada "Es más lo que confunde que lo que divierte", se provee la oportunidad para una meditación especial. Pero antes de emprender el estudio de la lección, recuerde que Dios es un misterio, por lo tanto la oración es un misterio. Y la oración es lo suficientemente sencilla como para un niño, es lo suficientemente profunda como para ser humildes a los filósofos. Así que recuerde, si el hombre fuese lo suficientemente listo como para comprender la oración plenamente, entonces sería Dios. Así que comencemos con esto. Es más lo que confunde que lo que divierte. Fíjese en nuestro Dios. Dios nos ayuda a que sepamos orar. Pero fíjese bien en la siguiente frase: no creemos en la oración, sino que creemos en Dios. Y es por ello que oramos. Esta sencilla verdad explica el abuso al cual sometemos la oración. No somos capaces de comprender ni a Dios ni la fe. La oración es la señal de nuestra dependencia de Dios y es nuestra voz de fe. El conocimiento que tengamos de Dios es lo que determina nuestra práctica de hablar con Dios. Dicho en forma sencilla, el asunto de la oración gira en torno a quién es Dios. Él es el Dios soberano, trascendente, santo, infinito, eterno, omnipotente, omnisciente, justo y misericordioso. Él es el Dios que crea, que salva y juzga. Él es el Dios bíblico de Abraham, Isaac y Jacob. Es Jehová Dios. Cualquier estudio sobre la oración comienza con una relación con Dios en la que se le conoce a Él. Debemos buscar a Dios, conocerlo, confiar en Él y obedecer. Sin lo anterior, la oración no sería nada, estaría vacía, hueca. La profundidad de la oración se encuentra en lo impresionante de Dios. Por lo tanto, el enfoque es en Dios. Vemos quién es Dios y después le adoramos. Nosotros no adoramos y después vemos quién es Dios. Cuando Moisés se presentó ante Dios, él tembló en el Sinaí. Cuando Daniel hizo lo mismo, este sufrió un desmayo. Y el apóstol Juan cayó como muerto en la primera visión cuando ve al Maestro. Estos hombres se toparon con la soberanía del Dios viviente. La oración es definida por quién es Dios, por nuestra fe en Dios. Nuestras oraciones son nuestras respuestas a Dios. Y este es el comienzo de la oración. Soy finito, débil, ignorante, lleno de pecado y estoy perdido y bajo la condenación. Bueno, el hombre caído necesita un Dios soberano y lo tenemos. El hombre perdido necesita un Salvador y lo tiene. El fundamento de la verdad absoluta lo constituye la existencia de un Dios trascendente, externo, objetivo. Sin la existencia de tal Dios lleno de autoridad, no puede haber principios morales ni ética. La existencia de un Dios eterno revela la verdad eterna. El hombre caído debe conocer, no sentir a Dios, lo que está de moda. Entre la gente de hoy es el sentir y no el pensar. En ninguna parte de la Escritura encontramos que alguien haya sentido a Dios. La gente rechaza la idea de un Dios trascendente con autoridad. El enfoque de la gente es en un Dios inmanente, en un sentimiento subjetivo. En otras palabras, el Dios soberano de la Escritura se ha reducido
al Dios que es producto de nuestra imaginación. En lugar de elevarnos para ser como Dios, rebajamos a Dios para que sea como nosotros. ¿Cómo es el asunto? ¿Escucha Dios que tu siervo habla? ¿O habla Dios que tu siervo escucha? ¿Cuál de las dos anteriores afirmaciones haría usted? Si usted es de los que dicen Dios es mi copiloto, entonces necesita intercambiar asientos con Él. Es trágico que muchos de los que alegan sentir la presencia de Dios se rehúsan a escuchar su voz. Si en toda la Biblia algún consejo se encuentra para el hombre es este: escuche. El hombre necesita humillarse ante Dios para poder escuchar, creer, obedecer y vivir. Ahora también, tenga cuidado con la oración. Trate la oración con reverencia. No se apresure a estar ante la presencia de Dios. No actúe infantilmente ante la presencia de Dios. La oración es reverenciada porque nuestro Dios es fuego viviente. Tema a Dios. Caigamos de rodillas. Póstrese de cara al suelo. Tiemble. Atúrdese hasta quedar callado y abrumado de gratitud. Ríndase, renuncie, conságrese, regocíjese, alabe a Dios. Una visión disminuida de Dios da como resultado una oración egoísta. Dios, Dios inmutable. Aquí es donde la oración comienza, continúa y termina. Y esto fue lo que Jesús sencillamente pidió: hágase tu voluntad. No debemos pedir cambia tu voluntad. Por lo tanto, la oración no es una técnica, es una relación entre dos personas. El hombre se humilla ante su hacedor. En la oración el hombre se presenta al servicio. Esto es lo que dice: hágase tu voluntad, no la mía. Te necesito, Dios, te quiero, Dios. La esencia de la espiritualidad es la dependencia. El conocer a Dios cambia la forma como pensamos, vivimos y tratamos a los demás. La gente que ora es la que tiene necesidad de Dios. La gente llega a ser como el Dios al cual adora. El estudio de la oración es un estudio profundo, pero sobre Dios. Enséñanos a orar. ¿Usted recuerda lo de Lucas 11, 1 al 13? ¿Cómo es que los discípulos del Señor no dijeron, enséñanos a hacer milagros? Más bien veían la humildad de Juan el Bautista, y ellos querían también saber orar, como Juan enseñaba a sus discípulos. Enséñanos a orar. Las escrituras con las que estamos familiarizados deberían leerse con mayor cuidado. Las escrituras con las que no estamos familiarizados deberían leerse. Los discípulos oían a Jesús enseñar con autoridad. Lo miraban obrar grandes milagros. Estaban impresionados con su poder. Sin embargo, en forma unánime, sencillamente pidieron, enséñanos a orar. La oración es un instinto porque el centro de la religión es la oración. Somos como los que extrañan su hogar. Solo la oración puede llenar esta necesidad. La oración es una palabra pequeña que describe una gran experiencia. El texto que estamos estudiando, Lucas 11, 1 al 13, es el más grandioso y singular tratado sobre la oración que existe en el mundo. Jesús oyó la oración de sus discípulos en la que pedían ser enseñados a orar. Todo principio cardinal respecto a la oración es enseñado en este pasaje. Un científico, cuando se le preguntó cuál era la más grande investigación que se podía hacer, y esto fue lo que respondió: investigar sobre la oración. Los predicadores por lo general creemos que los miembros de la iglesia vienen a los servicios a oír sermones, pero en realidad no es así. A lo que vienen es aprender a orar. El orar es poder respirar espiritualmente. La oración debe ser algo natural, sin embargo es difícil. Acuérdense, yo soy una oración. Dios, léeme. Si usted les preguntara a otros qué es lo que más les gustaría hacer en su práctica de la religión, la respuesta universal sería sencillamente orar. Si usted les preguntara cuál es el más grande fracaso en la práctica de la religión, la sencilla respuesta sería la oración. Por lo general imaginamos a Juan el Bautista como un extraño predicador de fuego y azufre.
Los discípulos lo conocieron como un hombre de oración, como un maestro de la oración. El hombre moderno está involucrado en la teología de la liberación, de la libertad. Los hebreos que se encontraban bajo la esclavitud de Egipto pensaron que también lo estaban. Y esto es lo que clamaban: líbranos. Y Dios lo hizo. Se encontraban en el Éxodo, estaban libres, pero tenían sed. El hombre que solo es libre es un monstruo. El hombre tiene sed. Y esto fue lo que cierto personaje dijo hace siglos: nuestras almas están inquietas hasta que descansen en ti. La humanidad tiene sed de Dios. La oración es la forma básica como nos relacionamos con Dios. Los apóstoles podían obrar milagros, y esto era emocionante. En lo profundo de sus corazones ellos querían orar, no tanto al hacer milagros. No hay nada en la práctica de la religión que pueda tomar el lugar de la oración. La batalla de la religión es literalmente la batalla sobre la oración. Enséñame a orar. Ora tú mismo en mí. La oración, recuerden, es fe. La oración es crucial porque ella demuestra nuestra relación con Dios, nuestra verdadera fe, nuestras mismas vidas. Esta es la razón por la que pensar en la oración aterroriza profundamente. El reducir la oración a la magia expone nuestra relación con Dios como idolatría. Y esto es lo que los predicadores de la televisión proclaman cuando tenemos esa oportunidad de ver a veces. Y dicen ellos: menciónalo y reclámalo, háblalo y agárralo. Esto expone nuestra codicia, la forma como explotamos a Dios. La oración espanta. Si oramos poco o nada es porque sencillamente no confiamos en Dios. Si nos sentimos defraudados en la oración es porque nos estamos poniendo en el lugar de Dios, como si Dios tuviera que rendirnos cuenta de sus actos. Es obvio que no podemos adorar una desilusión. En Dios se puede confiar porque Él es Dios. Los discípulos no pidieron ser enseñados a orar para poder obtener lo que egoístamente deseaban. Ellos sabían que Jesús era recto ante Dios. Ellos sabían que Jesús tenía una relación íntima con un Padre Celestial. Ellos anhelaban lo que Jesús tenía. No era una fórmula o técnica lo que veían. No eran palabras de fantasía las que les impresionaban. Es que reconocían la oración verdadera cuando la veían ante sus ojos. No era la apariencia de templos con vidrios a colores, ni el pláñido santurrón. La oración es lo que sucede cuando al hombre le es permitido humildemente entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Amigo y hermano, nunca vamos a impresionar a Dios. La oración es más que hablarle a Dios. La oración es más que escuchar a Dios. La oración es estar con Dios. Lo que los discípulos pidieron fue: enséñanos a orar, y no enséñanos cómo orar. Existe una diferencia crítica. La oración es algo de lo cual hablamos. Existen millones de libros y cintas grabadas sobre la oración, asimismo a retiros sobre la oración. Bueno, todo lo anterior nos ha desilusionado. ¿Por qué? Porque tales actividades caen continuamente en lo formulaico, en lo truculento. La única forma de aprender a orar es orando. La persona que solo ora cuando siente que le dan ganas, no orará mucho. Es cierto que uno no puede hacer otra cosa más que orar después que ha orado, pero también uno puede hacer otras cosas, menos orar, hasta que ha orado. Lo primero que debe hacer es orar. Oramos para vivir, y la oración es vida. El corazón de la religión es la oración. Pero hay algo sorprendente que me enseña el Señor, tanto en Juan 9 como en Hechos 10, que Dios no oye la oración del pecador. De manera que uno tiene que ser cristiano para que Dios nos oiga. ¿Qué le parece? Y si Dios oye al pecador, como oyó a Cornelio, es porque hizo la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Es algo muy extraordinario en Dios, y Dios no está sordo. Él oye nada más a sus hijos, y todo bajo la autoridad del nombre de Cristo. La oración que dice: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, es el epítome de la oración. Marcos 9:24. La frase que dice: Dios, sé propicio a mi pecador, es una oración de Lucas 18:3. La oración es confesión. La oración es sumisión. La oración es aceptar que tenemos necesidad de ayuda.
La oración es alzar la mirada a Dios. La oración es obediencia. La oración es vivir con Dios. No vamos a orar al Padre solamente como algo mágico. Olvídese de la tradición en la cual desde chamacos nos han enseñado que nosotros, antes de salir de casa, hagamos la cruz en nuestro rostro o en nuestro cuerpo y le demos un beso a los dedos, y ya supersticiosamente creemos, ya no me va a pasar nada, Dios está conmigo. Esa es idea humana, amigo. Usted necesita ser cristiano y orar al Padre para que esté seguro con Él. Todo fracaso es el resultado de no orar, no platicar con Dios. Todo pecado es el resultado de no orar. Es más fácil escribir sobre la oración que orar. Uno puede saber muchas cosas acerca de la oración y no orar. Necesitamos entregarnos a la oración. La ley de la oración en este sentido procede a la ley de la fe. Por eso la oración es fe, pero la oración también es fuerza. Los discípulos tuvieron el privilegio de oír a Jesús orando. ¡Qué privilegio tan impresionante! Por cerca de 3 años habían visto a Jesús en muchas situaciones. Lo habían oído enseñar, lo habían visto sanar a los enfermos, lo habían mirado bendecir a los niños. Nada de lo que habían visto se igualaba con su vida de oración. La gloria de Jesús era la oración. La oración es más que una forma, es una fuerza. En Juan 17, usted recuerda cómo es que el maestro comenzó a orar al Padre. Y como dice la Escritura también que él oró toda la noche. Si usted toma un cronómetro, chéquele ahí cuánto tiempo nos tardamos orando al Padre. Lo que Jesús les enseñó a sus discípulos no fue a decir una oracioncita, como decimos por ahí. Decir una oración y orar son dos cosas diferentes. Jesús oró. Les enseñó a sus discípulos a orar. Aunque Jesús estaba presente con ellos, ellos sentían la urgente necesidad de orar. Si Jesús tuvo necesidad de la oración, ¿cuánto más nosotros? Si la oración ocupaba un lugar central en Jesús, así debe de serlo con nosotros. No vamos a orar a Cristo. El Maestro nos enseñó lo contrario. Oren al Padre en nombre mío. No vamos a orar al Espíritu Santo. Él es intercesor, no es mediador. Él nos ayuda en la oración. No vamos a orar a los ángeles. Ellos son nuestros servidores. No vamos a orar a ningún santo. Acuérdense, el único que le pidió a un santo, que era el rico, y le pidió a aquel Lázaro ni siquiera lo oyó. No vamos a orar a los muertos, como dice la palabra, ya están muertos, sino que a Dios, en el nombre de Cristo. Por lo tanto, la obra de la iglesia es la oración. No debemos reducir a invocaciones y bendiciones la oración dentro de la iglesia. Las oraciones en público deben de ser dirigidas a Dios y no al hombre. Se ve cómo muchos quieren impresionar al hombre y quieren oír de la hermandad. Qué bonito oró, hermano. Eso es inútil, amigo. Muchas oraciones son una farsa. Las oraciones clichés deberán de ser proscritas. ¿Son nuestras oraciones para el corazón de Dios o para el oído del hombre? ¿Escuchamos seriamente nuestras oraciones? ¿Oramos lo que se espera o lo que se necesita? Si la oración suena bien, es probable que sea hueca. ¿Será real nuestra oración? ¿Habremos realmente orado alguna vez? Cuando la iglesia primitiva oró, el lugar en el cual se encontró tembló. Hechos 4:31. Los discípulos sabían que Jesús estaba en posesión de algo grande. Ellos querían lo que él tenía. ¿Qué sucedería hoy si la hermandad orara? ¿Imagina? La oración es el mandamiento más comúnmente mencionado en la Biblia. Es parte de la adoración. Y sin embargo, es el menos obedecido. El fracaso de la iglesia se debe a que no ora. La oración da a conocer quiénes somos verdaderamente. Por lo tanto, al igual que Adán, preferimos escondernos entre los árboles del huerto. Acuérdense que cuando jugamos a las escondidas, ¿qué es lo que preferimos?
escondernos o buscar a los escondidos. Se diga que siempre buscamos mejor escondernos. Bueno, Dios en el Génesis recuerda cómo es que andaba buscando al hombre, y aún lo está buscando, y quiere encontrarlo a usted, amigo. La oración impide que nuestra obra se convierta en una expresión de nuestro orgullo. La oración es lo más práctico que un cristiano puede hacer. Uno puede extenderse demasiado en una predicación, pero no podrá decir nunca que ha orado demasiado. Por eso la oración también, a pesar de que la oración es fe, la oración es fuerza, la oración, recuerde, tiene forma. Aunque los discípulos solo pidieron, enséñanos a orar, el cómo va a incluir. La gente hoy día no está muy interesada en la verdad, la doctrina o la forma. Jesús comenzó con un modelo, un bosquejo, una forma. Toda actividad en la vida comienza por lo básico. Y cuando dice, van a orar de esta forma, Padre que estás en los cielos, está hablando al Padre. Ahí automáticamente Jesús podría haber dicho, van a orar así, Cristo que estás en los cielos. No lo hizo. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, toda actividad en la vida comienza por lo básico. Los fracasos, por ejemplo, en el deporte de fútbol, no se dan por el desconocimiento de jugadas estratégicas, más bien se dan en el bloqueo, y también se dan, recuerden, en el agarre. Antes de improvisar en la música, es necesario llegar a ser un experto en los acordes de la misma. Los jóvenes necesitan conocer las reglas, y solo los maduros en sabiduría pueden conocer las excepciones. Por eso la oración es una fuerza dentro de una forma. Jesús captura nuestra atención y cubrió la gama completa de la oración en unas pocas palabras. Se le ha dedicado una lección completa a la oración modelo de Jesús, la cual aparece más adelante. Pero se le llama la oración del Señor porque Jesús es el autor de la misma. Y se le llama también la oración del Padre Nuestro. Es bíblica porque se encuentra en la Biblia. Se le puede memorizar, se le puede ofrecer en oración, se le puede cantar, se le debe estudiar. Por aquí es donde todos comenzamos. Ahora también recordemos que la oración es perseverancia. Jesús hace añicos nuestra simpleza respecto a la oración. Nos causa sobresalto. Al responder a la petición de los discípulos, sencillamente dio una simple forma. Y esto pudo haber sido decepcionante. Ningún código secreto fue dado. Ningún infantilismo místico fue usado aquí. Comience con la forma y después persiste. Si usted no se involucra seriamente, entonces, ¿por qué debería involucrarse Dios? Si usted no está dispuesto a luchar en oración, entonces, ¿por qué debería escuchar Dios? Orar es pensar. Orar es someterse. Orar es pedir, buscar, llamar. Manténgase pidiendo, buscando y amando. Dios no es un genio dentro de una lámpara. La oración es trabajo. La oración es difícil. La oración toma tiempo. La oración requiere de nuestras vidas, no solo nuestros labios. Son pocos los que oran. Son menos los que perseveran. Uno no llama a Dios con un castañeteo de los dedos. La oración no es exigir, como he escuchado a algunos hermanos, exigiéndole y pidiéndole a Dios. Oye, somos un pedazo de lodo. ¿Cómo estar exigiendo a Dios, amigo? Jesús no solo conocía a Dios, sino que también nos conoce a nosotros. En Lucas 11, 5 al 8, ilustró la perseverancia con una parábola acerca de dos amigos. Lo que hacemos cuando tenemos momentos de necesidad es acudir a los amigos. Sin embargo, sabiamente escogemos el mejor momento y lugar, aun cuando se trata del mejor de nuestros amigos. La medianoche, por lo general, no es la hora apropiada. El despertar a otros puede ser descortés. Siempre habrá horas de trabajo al día siguiente. Con tal de responder a la perseverancia, un amigo satisfará nuestra petición aún a medianoche, aunque sea de mala gana. La parábola de Lucas 11, 5 al 8, no enseña que a Dios le faltan ganas, sino más bien que está dispuesto. La oración es poder porque Dios es Dios. Yo no creo en la oración, yo creo en Dios.
Dios está disponible. A fin de cuentas, no hay argumento a favor de la oración excepto el orar mismo. La oración es una herramienta. Siempre crea una situación totalmente nueva. Todo cambia después de la oración. Aprenda la forma de orar y luego persevere. Por eso es muy importante que cuando estamos orando, ¿cómo hay hermanos que se confunden? Oigo que están orando al Padre y de repente están orando a Jesús y luego se van al Espíritu Santo. Amigo, no saben lo que estás haciendo. O estás orando al Padre o a Cristo o al Espíritu. ¿A quién estás orando? Nuestro Señor Jesús, que es nuestro esposo, ahora que somos la iglesia, la novia, la esposa, nos dijo muy clarito: oren al Padre en mi nombre, para que sea concedido todo lo que hace. Así que debemos de orar al Padre, y Cristo está mediando, y el Espíritu está intercediendo, porque no sabemos cómo pedir, como le dice Romanos 8. Dice Lucas 11:9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Alguien hizo la observación de que en la Biblia aparecen 667 peticiones definidas, para las cuales también aparecen 654 respuestas específicas. Este es un alto porcentaje. Esto no significa que haya 13 oraciones no respondidas. Todo lo esencial acerca de la oración aparece en Lucas 11. Ore, amigo. Oremos, hermano. Oremos, hermano. ¿Y qué promesas? Dios es un Dios que hace promesas y que las cumple. Grande es tu fidelidad. Pedid, buscad, llamad. La perseverancia en la oración provee. Lea los salmos de David. Dado que Jesús nos conoce a nosotros, ello le ayudaba a conocer a los padres. Es como el padre y después es abuelo. Los padres proveen con amor. Jesús pasó de la forma a los amigos y después a los padres. Dado que los padres terrenales proveen para nuestras necesidades, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial? La oración es la primera palabra. La oración es por donde comenzamos. La oración es también la última palabra. Considere las siguientes preguntas. Primero, si supiéramos que Jesús va a regresar mañana, ¿cuánto de hoy sería destinado a la oración? Número 2, estando en el cielo, ¿no confesaremos muchos de nosotros, debí haber orado más? Vamos a orar, amigo, en esta mañana, por tantas necesidades que hay y tanta salvación que el hombre necesita para estar bien con Dios. Oremos. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, estamos delante de su presencia, nuestro Dios, agradeciendo la vida y la salud que nos da, su paciencia tan grande que es con todos los hombres, el cual usted quiere que lleguemos al arrepentimiento y a su conocimiento, nuestro Dios, el cual pedimos por todas aquellas personas que aún no le conocen, que nos dé la oportunidad de llegar hasta aquellos hogares, aquellas personas que de alguna u otra manera no han atendido su mensaje. Bueno, utilícenos, nuestro Dios, para poder ser esos mensajeros que lleven esa carta, lleven ese mensaje de salvación, el Evangelio, por donde quiera que vayamos, nuestro Dios, para poder así anunciar más de su Hijo Jesucristo, que se entregó, dio su vida, derramó toda su sangre, para que nosotros pudiéramos tener comunión con usted, aquella reconciliación que se da a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cual le pedimos, nuestro Dios, que nos siga ayudando, nos siga utilizando para poder llegar a aquellas almas, que ya no veamos cuerpos solamente, sino almas preciosas para usted, que estamos en busca y de llegar allá al tercer cielo con usted. Denos esa oportunidad, bendiga a aquellas personas que se interesan por su evangelio, que están dispuestas a obedecer, pero todavía no lo han hecho. Denles esa oportunidad, nuestro Dios, de algún día no muy lejano acercarse a usted. Gracias, nuestro Dios, bendiga las familias que escuchan su programa, bendiga las necesidades de cada una de ellas que están en estos momentos escuchando el programa, bendiga a la ciudad de Monterrey, ayúdenos a estar tranquilos, bendiga el país también, Padre Santo, nuestras autoridades,
presidente, nuestro Dios, para que esté el país en paz y que se pueda llegar y poder predicar con libertad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga el país, bendiga la Iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra y síganos utilizando para proclamar su nombre. Gracias, nuestro Dios, todo esto se lo pedimos y le damos gracias en el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, hermano y amigo, recordemos que es más lo que confunde que lo que divierte. Fíjese en este término de la fe con respecto a la oración. La razón por la que fracasamos en la oración es porque no comprendemos bien ni a Dios, ni la doctrina, ni la fe. Cuando la soberanía de Dios deja de ser recalcada, Dios pierde su grandeza, la Biblia pierde su autoridad, la obediencia pierde su virtud y la iglesia pierde su prioridad. Una reverencia apropiada hacia Dios es el suelo fértil de la oración contrita. La oración exige poner en primer lugar a Dios, no en primer lugar a nosotros, no en primer lugar a mis hijos, no en primer lugar mis negocios. La oración también requiere una comprensión apropiada de la fe. La gente de hoy día habla mucho acerca de Dios, pero no del Dios de la Biblia. El pecado, la perdición, la condenación, la ira y el infierno son temas impopulares. Muchas personas promueven igualmente la fe, sin embargo en realidad es la fe sola lo que acepta. La fe y la fe sola son dos conceptos diferentes. La fe obra mientras que la fe sola está muerta, dice Santiago 2:17. Somos justificados por la fe solamente, pero no por la fe sola. Este es el gran error de la teología moderna. La fe obra. Dios siempre ha salvado a los hombres por medio de la fe. ¿Qué es lo que implica la fe? La fe recibe, la fe responde, la fe obedece, la fe vive. Santiago dijo que la fe sin obras está muerta en Santiago 2:26. La mayoría de la gente reduce la salvación a solo una fe infinitesimal, de una fracción de segundo. Según Santiago, aquí es donde la fe está muerta. La fe no es para tenerla un momento, la fe es para tenerla toda la vida. El justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hechos 10:38. La fe obra. Acuérdense de Hebreos 11. Este capítulo es el salón de la fe o el salón de la fama del cielo. La fe ahí obró. La oración obra igualmente, pero solamente cuando los hombres obran en la oración. La oración, recuerde, es esfuerzo. La oración es persistencia. La oración es fe en acción. Los hombres de fe oran porque aman a y confían en Dios. Uno aprende a nadar nadando. Entonces uno aprende a orar orando. La oración es intensa. Amigo, cuando usted esté enseñando a sus hijos, enséñelos desde niñitos. No a persinarse, eso no existe, amigo, eso es invento humano, no. Que se pongan a orar, no a rezar tampoco, no a hacer repetición, que se pongan a platicar con Dios bajo la autoridad de Cristo. Pero necesitan verlo a usted, señora o señor, o hermano o hermana. La oración es intensa. En la oración no adaptamos la voluntad de Dios a la nuestra, más bien al contrario, adaptamos nuestra voluntad a la de Él. Oramos como si todo dependiera de Dios. Obramos como si todo dependiera de nosotros. No es hágase nuestra voluntad en el cielo, sino hágase tu voluntad en la tierra. Para colmo de males, muchos reducen la fe a un ídolo. Creen en el creer. Aunque contradicen toda lógica, están orgullosos de su fe, se jactan de su fe. La fe lo hace a uno humilde. La fe se gloria en el objeto de ella, no en el poseedor de ella. La fe no es ilusión. La fe no es creer que algo es verdadero cuando uno sabe que no lo es. La fe es confianza en Dios, no fe en la fe. La fe no cambia la realidad. La fe no es deshonestidad. La fe, el ejemplo de Abraham, no es certidumbre. A Abraham no se le dio un mapa de camino, se le dio sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Esta es la aventura de la fe, es poner nuestra mano en la mano de un Dios en quien se puede confiar. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. La fe es humildad, dependencia, renuncia.
obediencia y vida. Somos salvados, santificados, glorificados por la fe. La fe ora, la oración es la voz de la fe. La fe es confianza en Dios, no en uno mismo. La fe es estar muerto a uno mismo y totalmente entregado a Dios. Nuestra oración es el concepto real que tenemos de Dios. Nuestra oración es nuestro verdadero concepto de la fe. La fe no consiste en que se han recibido todas las respuestas. La fe consiste en vivir sin las respuestas. La oración tiene sentido solo cuando se vive. Job definió plenamente la fe y la oración en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Solo hay una conclusión. Dios es el gran sabedor de todo en la vida. La oración alaba lo altísimo de Dios. Recuerden cómo es que muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros amigos, de confianza sagrada en cosas que ellos nos han enseñado. Y cuando estos personajes familiares o amigos fallecen, ese privilegio sigue con uno. Y nos espanta oír predicadores reconocidos, hablando a veces de reclamos y demandas que ellos hacen en la oración a Dios. La oración no es arrogancia ni egoísmo, como muchos dicen, pídalo y acéptelo, créalo y lógrelo. Estas ideas expresadas son frases presuntuosas. No debe hacerse burla de la oración. Por eso el poder de la oración es tremendo. En Santiago 5:3-18, usted lo ve ahí. ¿Por qué será que no oramos más? Si Dios es un Dios que escucha y contesta la oración, ¿por qué será que no oramos más? ¿Por qué se están perdiendo nuestros jóvenes? ¿Por qué no buscan a Dios en la religión? ¿Por qué no les agrada la doctrina a nuestros jóvenes? ¿Por qué se van al budismo? ¿Por qué se van a la Santa Muerte? ¿Por qué se van a las denominaciones? ¿Por qué se van al mundo completamente? ¿Qué es lo que quiere el joven? Hay mucho predicador y muchos hombres que han descartado a los jóvenes y no han sabido cómo convencerlos, cómo ayudarlos para que realmente se pongan un fundamento en Cristo. Con Buda no vas a alcanzar nada, amigo. Con la Santa Muerte, te lo estoy diciendo, está muerta, no vas a alcanzar nada. Vas a alcanzar todo en Cristo. Y si no estás en Cristo, estás condenado eternamente. Son grandes las cosas que le suceden a los que oramos. Y esto es lo que dijo un personaje: estoy persuadido de que Dios hace todo lo que hace por medio de la oración, y que no hace nada si no es por medio de ella. También este personaje tenía muy poco respeto por cualquier predicador que no pasara por lo menos 4 horas diarias en oración. ¿Cuánto tiempo oramos nosotros? ¿Solamente en los alimentos? ¿Solamente en los funerales? ¿Solamente en la congregación? ¿Solo cuando hay alguna ocasión especial? ¿Solo cuando voy a dormir o voy a despertar o cuando hay algún problema? ¿Cuándo realmente oramos y cuánto tiempo oramos? Esta fue la observación de un filósofo que hizo. Las cosas que se hacen por medio de la oración son más de las que la gente se imagina. La oración es a la religión lo que el pensar es a la filosofía. Cuando estamos demasiado ocupados para orar, también lo estamos para recibir poder. ¿Por qué será que no oramos más si es una plática con Dios? Imagínese que usted no platique con sus hijos, no platique con su marido o su esposa, no platique con sus compañeros. Entonces, ¿cuándo se va a comunicar con la gente? El conversar con mi esposo o mi esposa en la casa no es solamente, oye, ¿dónde quedaron mis calcetines? O la mujer, oye, ¿dónde no levantaste a mi hijo ahí en la escuela? Eso no es conversación, amigo. Bueno, es igual con Dios. Nada más pedimos porque estamos antojados por algo que queremos. Dice Santiago 4, piden, pero piden mal para gastar en vuestros deleites. Muchas de las bendiciones de Dios no pueden ser dadas al hombre, sino hasta que éste ore. ¿Cuál es su nombre? Aún Dios mismo fue impresionado por la oración.
Cuando dirigía Ananías a Saulo, esto fue lo que Dios dijo. He aquí él ora. Hechos 9:11. Dios diciendo eso de este personaje. Le dijo a Ananías, mira, he aquí él ora. Para Dios nada que procede del hombre es más maravilloso que la oración. Y esto fue lo que Juan escribió. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero de Juan 5:14-15. Los hombres que han cambiado y movido el mundo han sido hombres de oración. Qué impresionante privilegio es el hablarle a Dios, el ser recibido por Dios, el ser correspondido por Dios. Dios puede incluso rendirse al hombre. Esto no es una señal de debilidad, sino una revelación de su fortaleza. Así lo ha dispuesto Dios. En su sabio esquema de la vida, Dios ha abierto una vía para que la oración humana haga que sucedan las cosas. Acuérdense que la oración es poderosa. Sin embargo, no creemos en la oración, creemos en Dios. La oración es un medio, es un instrumento, nada más. La oración no sana, el que lo hace es Dios. La oración es nuestro acceso a Dios. En la oración convertimos al Dios Todopoderoso a nuestro socio, el Dios del universo, quien quiere oírnos y ayudarnos. Hay poder en la oración. Ore, amigo. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Créalo, practíquelo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:17-18. El poder de Elías era la oración. La más importante obra de los siervos de Dios es orar. Ore primero, oremos primero. Elías oró. Lo que se lee en el griego es interesante. Oró en sus oraciones. Elías creía en Dios, así que por eso oraba. Elías oraba con sinceridad, con pasión. Elías no decía oraciones, oraba en sus oraciones. ¿Te digo la diferencia? Elías no decía oraciones, oraba en sus oraciones. Por eso Cristo no quiere repeticiones, vanas repeticiones, de nada sirven. Es como un disco que está toque y toque lo mismo. Es como el perico diciendo lo mismo. Oye, amigo, de nada va a servir. He aquí otra preciosa idea. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lo dice el verso 17 de Santiago 5. La tendencia nuestra es hacer superestrellas de los héroes bíblicos. Por el contrario, ellos fueron humanos como nosotros. Dios escuchó a Elías, Dios nos escucha a nosotros, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. 1 Pedro 3:12. La reina María de Inglaterra decía que ella le temía más a las oraciones del predicador que a un ejército de 10,000 hombres. Hay poder en la oración, tal poder es nuestro. La oración es de mucho provecho. La palabra mucho es contraria a la palabra poco. La oración impacta a Dios, Dios obra. La oración mueve el brazo que mueve el mundo. ¿Qué tan poderosa es la oración? ¿Qué tan poderoso es Dios? Cuando la iglesia de Jerusalén oraba, ya decíamos, el lugar en el que se encontraban temblaba. Hechos 4:31. Dios ha prometido hacer más de lo que podemos pedir o imaginar. Efesios 3:20. ¿Por qué será que no oramos más? ¿Cuán poderosa sería la iglesia si el poder de Dios se aprovechara? Una iglesia que no ora es una iglesia que no puede y se va a quedar estéril y va a morir. Jamás se encontrará una iglesia que esté orando que no sea una iglesia que esté creciendo. Oremos primero, hermanos y amigos. Son 32,000 las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia. Son más de 1,050 mandamientos en los cuales hay que ejercitar en la vida cristiana. Dios oye y contesta la oración. Todas las promesas que Dios hace, Él las cumple. Usted y yo no, somos humanos. Pero si somos cristianos hay que ser honestos, hay que cumplir. Pero Dios no falla. Elías oró y no llovió. Oró nuevamente y llovió.
En ambas oraciones estaba incluido el diario vivir. La lluvia de Palestina venía del Mediterráneo. Elías sabía en qué dirección mirar. Sí, hay problemas involucrados en poder ver la providencia especial de Dios. Dios mismo es un misterio. Elías estaba involucrado con gente real en su diario vivir. Dios obra con los hombres en sus vidas diarias. ¡Qué gran Dios! La oración es ya sea el más grande poder o el más grande fraude. Cuando obramos, somos nosotros los que obramos. Cuando oramos, es Dios el que obra. Nuestro poder espiritual está a merced de nuestras oraciones. La mejor manera de poner a un cristiano sobre sus pies es poniéndolo de rodillas. Los cristianos deben acercarse a la vida enfocando sus poderes, no sus problemas. Los cristianos que no oran perecen. La iglesia de Cristo del Nuevo Testamento fue una iglesia que oraba, Hechos 2:42 y el 4:23 al 31. Satanás no le teme a los estudios, no, hasta le gusta escucharlos, no ve que él sabe Biblia, ni a los sermones, no, menos, ni a la obra que están haciendo algunos, no, Señor. Él se ríe de nuestra obra y se burla de nuestra sabiduría. Pero cuidado cuando la iglesia está orando, él comienza a temblar y mejor corre. Hay poder en la oración, amigo, créalo. Dios contesta la oración. Esto fue lo que un hombre dijo al famoso reformador Martín Lutero. No tengo mucha fe de que mis oraciones van a ser oídas. Y esto fue lo que Lutero le contestó. Esa es la razón misma por la que debería orar. Toda oración cristiana es contestada. No existen oraciones de creyentes que no hayan sido contestadas. Claro, hay algunas que son afirmativos, negativos, o espérate. Hay oraciones que no son ofrecidas, pero no hay oraciones que no son contestadas. La oración no consiste en conquistar el desgano de Dios, sino su disposición. Dios contesta la oración. Este no es problema nuestro. ¿Cómo responde Dios la oración? Como le decía, primero, Dios responde con un sí. Dios quiere, así como un padre amoroso, darnos lo que deseamos. Elías oró y no llovió. Elías oró y llovió. Ana oró por un hijo, 1 Samuel 1:11. Dios la bendijo con Samuel y otros hijos. Dios vive para dar. Ezequías oró para vivir. Dios le añadió 15 años a su vida en Isaías 38, 2 al 5. No obstante, tenemos la tendencia de prescribir las respuestas a nuestras oraciones. Tenemos la tendencia a pensar que Dios solo puede responder de una manera. Los hijos no saben qué es lo mejor. Los padres sí. Los hombres no saben qué es lo que necesitan. Dios sí. El sí de Dios puede arrojar resultados inesperados. Nuestras vidas pueden ser desarraigadas. Este es el peligro de la oración. Tenga cuidado de cómo orar. Puede recibir lo que pide. Cierta pareja en el antiguo, la mujer le decía a su hombre, dame hijos, o si no me muero. El hombre no era el problema era ella. Ella era estéril. Dios le dio un hijo. Y ella muere. Tengamos cuidado, amigo, cuando oramos. Del andar por fe se infiere que debemos estar siempre preparados para lo inesperado de Dios. Dios no puede ser encerrado en una cajita. Ore por lo que usted puede, no por lo que no puede. Cuando Dios se le invita a entrar en nuestras vidas, toda clase de cosas pueden ocurrir. Ore por la voluntad de Dios, no la nuestra. A veces no nos va a agradar la voluntad de Dios, pero usted le está pidiendo, amigo. Así que, como decía la abuela, ahora se aguanta, porque usted lo pidió. Por eso hay que saber cómo pedir, y Dios sabe lo mejor para nosotros. Por eso a veces Dios, en segundo lugar, responde negativo, ¿no? Un no es una respuesta también. ¿Se acuerdan de Elizabeth y Zacarías? ¿Cómo es que de jóvenes pues deseaban un hijo y nunca lo tuvieron?